La Santísima Virgen, pidiendo a la Santísima Virgen para que nos bendiga, nos proteja, nos cubra con su manto y nos dé la gracia de conocer plena y profundamente cada vez más a nuestro Señor Jesucristo y conociéndolo, amándolo más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que ustedes están viendo. Yo Ahora perfectamente. creo que está ahí clarísimo. Bueno, esto es un tema que daría obviamente para un buen número de clases. Cada una de las inteligencias o de la ciencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les había compartido la otra vez un esquema muy sencillo y los dominicos lo tienen en fácil acceso ahí en su página tradictioop.org y que tratas en el punto número 7 sobre la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo la última de las inteligencias. Habíamos hablado en un primer principio de la ciencia divina. Habíamos hablado también de la ciencia beatífica, de la infusa y esta cuarta ciencia que es la ciencia adquirida. Quiero hacer un hincapié en esta porque digamos que es más cercana a nosotros. Pero antes de eso quiero hacer un breve repaso. Inclusive yo les había mandado un segundo documento, creo que tenía 54 páginas. No sé quién tuvo tiempo para leerlo, quién no, quién subrayó alguna cosita, quién puede tener alguna pregunta. Lo que sí es interesante es que tengamos tiempo para hacer un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente y hacer un énfasis especialmente en esta cuarta vía de conocimiento o eh, cuarta clase de ciencia, ¿no? Son cuatro clases de ciencia, cuatro clases de conocimiento. Entonces tenemos la primera, ciencia divina. Y los antecedentes o los el preámbulo en el cual uno puede fijar, o el primer principio en el cual puede fijar un punto de partida, principio, punto de partida, corolario es el siguiente, es que estamos hablando de dos naturalezas, una humana y una divina. Y estamos hablando de una persona divina. Esos tres elementos los consideramos en nuestro Señor Jesucristo. No podemos caer jamás en el error abominable, inclusive condenado por la Iglesia, de diluir la divinidad en la humanidad o diluir la humanidad en la divinidad. No, tanto hombre como tanto Dios. Pero el principio fundamental es que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Y siendo el Verbo encarnado, todo lo que le corresponde a la naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Hijo, le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Primer elemento entonces fundamental. Si nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, tenemos entonces que concederle a nuestro Señor Jesucristo la misma ciencia de Dios. Y esa es la ciencia divina. Porque, ¿qué es el verbo en cuanto tal? Pues es la ciencia personal del Padre. Oído, el verbo es la ciencia personal del Padre. ¿Cuál es la persona? Divina. Es una ciencia infinitamente perfecta. Es el principio de donde dimana, brota, de donde se participa a las criaturas de lo que puede ser ciencia o conocimiento. Ese es Dios. Y en Dios consideramos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si el Verbo estando desde toda la eternidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo,
en una relación infinitamente eterna, infinitamente feliz, infinitamente todo lo que ustedes quieran y en grado infinito, estando ahí en la eternidad y asumiendo la naturaleza humana, no hay ningún cambio para la naturaleza divina. En cambio, sí hay una excelencia para la naturaleza humana. La naturaleza humana se dignifica y se perfecciona al momento de unirse a la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, si no hubo ningún cambio en la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿por qué cuando asume la naturaleza humana va a tener menos conocimiento que Dios? No, si es Dios, es la misma ciencia de Dios, porque nunca cambió nada, nunca se disminuyó nada, asumiendo desde la Santísima Trinidad allá arriba, pónganlo allá arriba, nunca perdió nada al asumir la naturaleza humana. Eso es fundamental. Entonces, ese elemento no lo podemos dejar nunca de lado. En algún momento me tocó escuchar que la Santísima Virgen María alguien se refería a la Santísima Virgen como una muchachita de Nazaret. Una muchachita más entre cualquier otra muchachita. Jamás se puede decir eso de la Santísima Virgen. Eso no solamente es una abominación, no solamente es una irreverencia, sino que es una blasfemia. Es disminuir a Nuestra Señora a la categoría de una cualquiera, del común. No, Nuestra Señora es la Madre de Dios y como Madre de Dios tiene todos los atributos posibles, habidos y por haber que se le pueden dar a una criatura. Entonces no es una muchachita cualquiera, ni fue, ni es, ni será. Nuestra Señora es Nuestra Señora. Si eso es en función de la consideración que podemos hacer de la grandeza de la Santísima Virgen, por Dios, ¿qué consideración podríamos hacer hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana? Me tocó escuchar también, hace poco terminé de dictar un curso de teología, de cristología específicamente, no, era teología fundamental, pero vimos algunos temas de cristología. Y las estudiantes me comentaban que un profesor les había dicho en algún momento que nuestro Señor Jesucristo tuvo equivocaciones, sí, él se ha equivocado como cualquiera de nosotros. Jamás, eso no puede decirlo, o sea, no puede pasar por, eso es un mal pensamiento. Ahora, decirlo, eso es herético, eso no comulga. O sea, no tiene consonancia con lo que la Iglesia siempre ha enseñado a lo largo de 2000 y tantos años de historia. La naturaleza divina no perdió ningún atributo a la hora de unirse a la naturaleza humana. Oído, eso es importantísimo. Entonces, la ciencia divina queda ahí justificadísima, como que es la más evidente. Y después vamos a considerar la ciencia beatífica, entonces que sería otra clase de ciencia, otra clase de conocimiento de nuestro Señor. Divina, beatífica, infusa y adquirida. Eso tienen que grabar. Divina, beatífica, infusa y divina. Casi que repitan conmigo mentalmente, porque no podemos activar los micrófonos todavía. Ciencia divina, beatífica, ciencia infusa y ciencia adquirida. 4. Bueno, entonces la ciencia beatífica, resumen resumidísimo, es aquella ciencia que resulta en los bienaventurados de la contemplación de la esencia misma de Dios. En la esencia misma de Dios, todo lo que es creado y existe se refleja. Se refleja. Todo se refleja ahí. Es lo que los bienaventurados cuando llegan a la eternidad ven. Ese ver cara a cara a Dios se llama ciencia beatífica. Es conocer todo en Dios. Es como ver las cosas con los ojos de Dios. Yo pregunto aquí una cosa, hermana. Ah, bueno, perdón. Van apareciendo personas en espera. ¿Usted le va dando Sí, 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 Camilo, quédese hacer? tranquilo. Sí, sí, sí. Que aparece ahí. Yo no sé si las tengo que dejar entrar o ya les cierro la puerta y les pongo mala nota, porque también, ¿no? No, 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 están entrando, están entrando. Ah, bueno. Entonces, ciencia beatífica. Otra vez van repitiendo mentalmente. Ciencia divina, beatífica, infusa y adquirida. Entonces, la beatífica es esa ciencia, o sea, esa capacidad que tenemos nosotros, que vamos a tener de conocer en la eternidad cuando lleguemos y vamos a Dios.
Ver a Dios cara a cara es conocer todo en Dios, o sea, porque todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, tiene algún reflejo de Dios, alguna imagen de Dios, es imagen de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, claro, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también hay cierta imagen y cierta semejanza de Dios en un paisaje, en un árbol, en un diamante, en todo lo creado hay una cierta imagen y semejanza de Dios, pero ninguna imagen y semejanza de Dios o con Dios como la del hombre. Pero en todo hay algún reflejo de Dios. En la creación conocemos a Dios. De ahí, los que estuvieron en el curso de apologética deben de recordar que Santo Tomás de Aquino nos habla de las 5 vías del conocimiento de Dios, ¿sí? Y en una de esas vías del conocimiento de Dios, él nos habla de que Dios se refleja gradualmente en las criaturas a través de las perfecciones. Entre la criatura es más perfecta, en cuanto la criatura es más perfecta, más refleja a Dios. Pero todo en la creación es un reflejo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la eternidad. Esa va a ser para nosotros la ciencia beatífica, o sea, conocer en Dios, verlo a Él cara a cara. Ahora, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, poseyó esta ciencia desde el primer instante de su vida. ¿Por qué? Porque en ningún instante nuestro Señor pudo ser inferior a los ángeles, que los ángeles están en visión beatífica. Los ángeles que permanecieron en el cielo y no fueron condenados al infierno, están viendo a Dios cara a cara. Entonces, ¿cómo es que el Hijo de Dios, asumiendo la naturaleza humana, va a tener un menor conocimiento que los ángeles? No tiene sentido. Ahora, los que ya están en el cielo o ya se habían ganado de alguna manera la vida eterna, ¿cómo es que los bienaventurados iban a tener una visión superior a la de nuestro Señor Jesucristo? Jamás. Ninguna criatura puede superar la visión que nuestro Señor Jesucristo, la visión beatífica que nuestro Señor Jesucristo tiene. Ni siquiera la Santísima Virgen, obvio, ni siquiera la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen es una mera criatura, es criatura. Nuestro Señor es hombre y Dios verdadero. Miren la diferencia. ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesucristo tiene la ciencia beatífica? Porque Él es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cristo, sin salir ni distraerse de la divinidad, contempla en ella, en la divinidad, desde el punto de vista divino, a todas las criaturas. Dios las sometió todas a Él. Texto de la Sagrada Escritura. Ese Él es nuestro Señor Jesucristo. Se contempla a sí mismo en la cima de la creación, la cima de la creación. Esto es muy pobre la imagen, pero es la cereza magnífica en el postre que le da la excelencia al postre. Un helado así maravilloso, chantilly, todo, le ponen una cereza brillante, roja, medio rubí, le da hasta cierta elegancia al postre cuando lo sirve. Si lo quitan, disminuye la belleza. La máxima y el culmen, el píncaro más alto de la creación, donde la creación toca ya con Dios, es la encarnación del Verbo. Hagan de cuenta que ustedes como que es el dedo divino con el dedo así, el hombre. La humanidad con la divinidad se tocan. Es la máxima unión y la más profunda que puede existir entre Dios y la humanidad. Eso es la encarnación del Verbo. Eso se dio en la encarnación del Verbo. ¿Está bien? Entonces, Él se contempla en sí mismo en la cima de la creación como cabeza de todos los santos y el principio de la santidad y la gloria. Entonces, si nosotros vamos a tener visión beatífica a la hora de ganarnos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, imagínense, me gano por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, me gano el poder entrar al cielo y yo voy a ver más en el cielo de lo que Él podría ver.
No tiene sentido. Él fue el que compró para mí la entrada en la vida eterna. Entonces, esa gracia que tienen los hombres al entrar en la vida eterna y ver todo en Dios, ver a Dios cara a cara, ver todo en Dios, ese premio es maravilloso. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió las puertas de la eternidad, no va a tener esa visión beatífica? Absurdo. Ciencia divina, ciencia beatífica y ciencia infusa. La ciencia infusa entonces es aquella por la cual el alma conoce cada una de las criaturas en sí mismas, por especies naturales o sobrenaturales que Dios infunde en ellas. Ciencia infusa, infusa, va a lo más profundo de la criatura y la conoce. Es el conocimiento más profundo que hay en la naturaleza. Podemos preguntarnos, si Cristo ya poseía la ciencia divina y poseía ya la visión beatífica, ¿para qué necesitar la infusa? Primera razón, porque la ciencia divina y la visión beatífica se refieren a la vida íntima de Dios. Visión beatífica, ciencia divina, visión beatífica, ciencia infusa y ciencia adquirida. Las dos primeras, ciencia divina y visión beatífica, se refieren específicamente a la vida íntima de Dios. Ahora, porque Cristo poseía una naturaleza perfectísima, podemos ponerlo en presente, más acertado ponerlo en presente. Porque nuestro Señor Jesucristo posee una naturaleza perfectísima en la que no podemos colocar ningún tipo de imperfección, que se equivocó, que se le olvidó, que no, nada. No podemos poner ninguna imperfección. Si Cristo no poseyese esta ciencia, su alma estaría en potencia para conocer. Quiere decir que la manera de completarla, o más bien, la manera de concebir la perfección de esa naturaleza humana, unida a la divina, es que en ellas permanezca también la ciencia infusa. Cristo poseía la plenitud de los dones del Espíritu Santo, cuya actuación inunda al alma de luces infusas. Por lo tanto, si tenía la plenitud de los dones del Espíritu Santo, la ciencia infusa está presente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo tuvo esta ciencia infusa nuestro Señor? Desde el primer momento de su vida. ¿Cuándo fue el primer momento de la vida de nuestro Señor? El primer momento en que se concibió en el vientre de la Santísima Virgen y empezó a, a crecer esa, ese regalo de Dios. Empezó a crecer y a formarse en el vientre de Nuestra Señora. Desde ese primer instante, nuestro Señor ya poseía ciencia infusa. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, desde el primer instante de su vida, si es superior a los ángeles, tenemos que concederle esta ciencia, porque la ciencia infusa la tuvieron los ángeles desde el primer momento de la creación. Entonces no podemos concebir un nuestro Señor Jesucristo inferior a la naturaleza de los ángeles. Es inconcebible. Porque Cristo, perdón, Cristo comenzó a merecer desde el primer instante de su vida. Ahora bien, el mérito corresponde a un acto libre y voluntario. Claro, está unido también a esa capacidad que tiene él de elegir siempre el bien. Se une esta ciencia infusa. Por esto, la oración meritoria de Cristo no sufrió intermitencias, porque la ciencia infusa actuaba aún durante el sueño. Inclusive durante el sueño, la ciencia infusa, así como la ciencia divina. La ciencia adquirida ya es una consideración diferente, que la ciencia adquirida es en función de la posibilidad que le da la naturaleza humana el alma, la naturaleza humana, de conocer. Pero estando inclusive durante el sueño, la ciencia infusa actuaba. Para aquellos a quienes nada dice, estado de indiferencia, Cristo sabio, me ve, no es verdad,
Y si lo es, no me importa. Para los que creen, es motivo de inmensa alegría. Si nuestro Señor Jesucristo tiene ese conocimiento, es para remediar nuestros males. Es un motivo de confianza la ciencia infusa en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nada está velado a los ojos de Él cuando nosotros sufrimos o cuando tenemos luchas. Todo lo conoce. Y la última, que es a la que vamos a hacer aquí referencia y a la que vamos a ser más específicos, que es la ciencia adquirida, que ustedes la tienen en pantalla. Pero el resumen decía lo siguiente. ¿Cómo hablar de una ciencia adquirida en Cristo, el que todo lo ve? ¿Para qué necesita mirar? El que todo lo sabe, ¿cómo puede preguntar y asombrarse? Sin embargo, el Evangelio nos va a decir, Lucas en el capítulo 2, versículo 52, Cristo crecía en sabiduría. Y Marcos en el capítulo 6 nos va a decir, se admiraba de la incredulidad de los judíos o se admiraba de la fe de la cananea. Nos lo cuenta Mateo en el capítulo 15, versículo 28. Y se admiraba también del centurión. Mateo capítulo 8, versículo 10. Crecía en sabiduría, se asombraba y se admiraba. Son cambios. Si yo me admiro, es porque me impresiona. No sabía qué. Si yo me admiro es porque no sabía qué. El conocimiento sabemos que es una de las principales operaciones del alma. El alma tiene varias operaciones. Una de las operaciones del alma es el conocimiento. Si el verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió una naturaleza humana, tenía que desarrollar todas sus facultades. Ahora bien, cada naturaleza se ordena a su operación. Cada naturaleza se ordena a su operación. Cada naturaleza tiene que estar rectamente alineada con su operación. Suprimida en Cristo, la ciencia adquirida, su entendimiento agente no tendría razón de ser. O sea, en el alma quedaría algo como que sin poderse manifestar. Es esta ciencia adquirida, la capacidad del alma que tiene de conocer las cosas. Bueno, em, miremos entonces aquí en pan. Esto está más detallado. A primera vista, parece que cuando hablamos de ciencia adquirida, podríamos estar hablando de algo de imperfección. Entonces, ¿cómo hablar de imperfección en nuestro espíritu? Porque el esfuerzo que su adquisición requiere, miren acá, hay que adquirirla, claro, porque no se tiene. Si es ciencia adquirida, es tener algo o conseguir algo que no se tenía. Entonces, a primera vista, parece que la ciencia adquirida envuelve cierta imperfección por el esfuerzo que su adquisición requiere y la evolución, forzosamente paulatina, o sea, paso a paso, progresiva, que por su mismo concepto entraña. Eso es, digamos que la definición de la ciencia adquirida. Por otra parte, parece que nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad alguna de ella. Pues claro, es que si ya tenía ciencia divina, visión beatífica y ciencia difusa, ¿para qué ciencia adquirida? Por otra parte, parece que Cristo no tuvo necesidad alguna de ella, ya que su alma gozaba de la ciencia beatífica e infusa, además de la ciencia divina, que poseía obviamente como Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Nada absolutamente podía añadirle una ciencia puramente experimental o adquirida, o sea, ciencia adquirida. Sin embargo, es una sentencia casi común entre los teólogos que Cristo poseyó una verdadera ciencia adquirida con sus propios actos. Ahora, en el mismo estilo en el mismo formato de la escolástica, vamos a establecer una serie de principios o de hipótesis y de tesis. Miren lo siguiente. Primera conclusión.
Ustedes yo creo que lo ven bien ahí. Vamos a poner un poquitín más. Ahí. Conclusión. En Cristo hombre hubo una verdadera ciencia adquirida con sus propios actos, que fue creciendo progresivamente hasta alcanzar su plena perfección. O sea, que todo lo que la naturaleza humana que asumió nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, podía conocer, lo conoció nuestro Señor. Todo, por la perfección de su naturaleza humana. O sea, todo lo que la naturaleza humana podría llegar a conocer de la creación y de Dios, lo conoció la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. O lo conoce. Sin decir que es una naturaleza humana infinita. No, la naturaleza humana finita, limitada. Claro, con límite, perfecta, pero limitada, porque es humana. Si fuera ilimitada, sería divina. La naturaleza divina sí es infinita, es ilimitada, pero la naturaleza humana que asume nuestro Señor es limitada, es finita, de tal manera que nuestro Señor tuvo la posibilidad de morir, ¿cierto? O sea, de separarse el alma del cuerpo. Esto es una sentencia probabilísima y casi común. Miren aquí entonces los fundamentos, primero que todo en la Sagrada Escritura. Esto es muy importante. Vamos a subrayarlo aquí. Naturaleza, tan, aquí vamos a ponerle otro color para que sigamos. La Sagrada Escritura. Entonces, hay muchos hechos que podemos llegar al fondo de su explicación una vez que la justificamos con la existencia de una ciencia adquirida en nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos va a decir en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el 3, en Mateo en el 15. Nuestro Señor se preguntaba, y esto no era simplemente por hacer una conversación, no, él se preguntaba, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué hacerse esa pregunta si aquí está ciencia divina, ciencia infusa, visión beatífica? Es porque el alma, a partir de la ciencia adquirida, conocía también. Cuatro conocimientos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Marcos capítulo 9. ¿Cuántos panes tenéis? Pues como Dios, Él creó el pan. Él creó al panadero que hizo el pan. Él creó a los padres que pudieron procrear al panadero. Y váyanse ustedes a la semilla del trigo, etcétera. Como Dios, pero como ciencia adquirida, Él conocía, su alma conocía. Nuestro Señor preguntaba algunas cosas. Después, miren que aquí hay tres elementos. Perdón, aquí se preguntaba algunas cosas. Nuestro Señor Jesucristo se admiraba y nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Se admiraba, nos dice Mateo, oyéndole Jesús se maravilló. Sí, como Dios ya conocía todo, lo que veía, escuchaba o hubiera quedado. Pero el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo era natural, porque tiene naturaleza humana. No se comportó a manera de no sé, un extraterrestre, un robot que llevaba el cuerpo como arrastrado, ¿no? El cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo tenía una interacción con la creación. Conocía, hablaba, preguntaba, se admiraba. Oyéndole, Jesús se maravilló. Oh mujer, maravillado nuestro Señor, nos lo cuenta Mateo en el capítulo 15, versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe. Y el mismo texto de... ¿Es el mismo texto? No, es otro texto diferente. Dice en Marcos 6:6, y se admiraba de su incredulidad. Yo creo que es la misma afirmación de arriba, sí. Se admiraba de la incredulidad. C, crecía en sabiduría. Lucas 2, capítulo 20, 52. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Crecía en sabiduría, crecía en edad y crecía en gracia.
Si crecía en sabiduría, implícitamente nos están dando una imagen de lo que era la ciencia adquirida en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos dice aquí el padre Rollo Marín. Recuerden que este libro, Jesucristo y la vida cristiana, dice el padre Rollo Marín. Todo esto carece de explicación si no admitimos la ciencia adquirida de Jesucristo. Porque a menos de pensar que Cristo estaba representando una ficción, lo que yo les decía ahora, como si fuera un muñeco arrastrado o un robot, lo que sería impío y blasfemo, las preguntas suponen desconocimiento de las respuestas. La admiración arguye la presencia de un hecho sorprendente e inesperado. Y las palabras, por ejemplo, crecía en sabiduría, son demasiado claras y explícitas para interpretarlas en un sentido simplemente metafórico o figurado. Todo se explica perfectamente admitiendo en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, la existencia del conocimiento adquirido. Esta ciencia adquirida, distinta y aparte de sus otras ciencias, ¿cuáles son? Repitan mentalmente, las otras ciencias son ciencia divina, visión beatífica, ciencia infusa. Para la ciencia divina, acuérdense de Dios, de la visión beatífica, acuérdense de los santos y los ángeles que están en el cielo. Y la ciencia infusa, acuérdense de los ángeles y acuérdense de nuestros primeros padres en el Edén. Ciencia infusa. Y sin ella, nada de todo esto podría explicarse satisfactoriamente. Hay pues estos hechos solamente, ya son elementos suficientes para que tengamos un fundamento suficientemente sólido y seguro para admitir en la inteligencia humana de Cristo una verdadera ciencia adquirida, que para nada va a venir a estorbar a las demás ciencias que iluminaban su alma. Ciencia divina, visión beatífica, ciencia infusa, puesto que es de naturaleza distinta y está orientada a otro orden de conocimientos. El argumento principal. Por la fe, sabemos que Cristo, por la fe sabemos que Cristo es, además de verdadero Dios, perfecto y verdadero hombre. Esto es muy importante, perfecto y verdadero hombre. Luego, su inteligencia humana estuvo dotada, como la nuestra, de entendimiento agente y de entendimiento posible. Entendimiento agente y entendimiento posible, para conocer todas las cosas. Y así como para la perfección de su entendimiento posible se requiere la ciencia infusa, como ya lo recordábamos ahorita, se requiere la ciencia adquirida para la perfección de su entendimiento agente. Entendimiento agente y entendimiento posible. Oído, aquí va a quedar más claro. Porque es precisamente para iluminar los fantasmas de la imaginación, haciendo aparecer en ellos la especie inteligible que transmite el entendimiento posible para que éste exprese la idea. Un fantasma. Yo tengo en mi cabeza, a ustedes, yo les digo árbol. Cuando yo les digo a ustedes árbol, a ustedes les va a aparecer un fantasma, es un término filosófico. Cuando yo les digo árbol, a ustedes les va a aparecer un fantasma aquí adentro. En el conocimiento, en la inteligencia, les va a aparecer un fantasma. Ese fantasma solo se ilumina, se hace real, ¿cierto? Lo identifico yo con algo tangible cuando yo veo el árbol. Lo que yo les puedo decir, árbol de cerezas. Si ustedes conocen un árbol de cerezas, se van a imaginar el árbol de cerezas. El árbol de cerezas ya es un árbol específico, pero el árbol en cuanto tal, yo me hago idea de lo que es el árbol cuando conozco varios árboles. Yo me hago idea de lo que es una silla cuando conozco varias sillas. A mí me dicen, ¿qué es una silla? Una silla es una superficie plana, normalmente con 4 puntos de sustentación o de base que le dan fuerza y le permiten sostener un peso. La mayoría de esas sillas tienen un espaldar y las personas lo usan para sentarse. Eso es una silla. Yo digo silla y ya, yo sé que es una silla, la tengo acá, es un fantasma.
Pero cuando yo veo una silla, yo identifico la silla. Ah, esto es una silla, porque lo que yo tengo acá de alguna manera se relaciona con esa silla. La silla que yo estoy viendo, ustedes no están viendo, es una silla negra. Pero cuando yo digo silla, yo no veo la silla negra aquí, no, yo estoy teniendo el fantasma se hace presente aquí, de silla, pero no tiene los accidentes. O sea, no tiene peso, no tiene una forma totalmente definida, no tiene un color, no tiene una textura, no es silla. Pero cuando yo la veo, ya digo, esa silla es negra, la textura es dura, es alta o es baja, está torcida o está, ¿me entienden? Ese fantasma de la imaginación. De lo contrario, el entendimiento agente de Cristo hubiera permanecido ocioso o inactivo y sería, en ese sentido, menos perfecto que el nuestro, lo cual no puede admitirse en modo alguno. Para nosotros, como existen limitaciones, porque nuestra persona es humana, nuestra persona no es divina y nosotros no tenemos la unión con una naturaleza divina, les pongo un ejemplo extremo, a veces uno se queda como que en blanco, como que, ¿qué estabas pensando? No, en nada, estaba como, o eso que uno piense, discúlpeme lo que voy a decir, pero que uno piense bobadas, cosas que no valen la pena. Es como los sueños. Normalmente uno tiene sueño, en esto ya estuve un sueño y cuando me levanté me acordé del sueño y el sueño había unido como cuatro cosas que yo había vivido el día anterior, los 2 días anteriores. Entonces era algo de una pintura con algo de una comida, pero cuando yo me levanté y me acordé del sueño, me di cuenta que en ese sueño yo había hecho una mermelada de lo que había vivido en los 2 días anteriores. Eso no sucedía en no sucede ni sucedía en nuestro Señor Jesucristo, jamás. Que él estuviera ocioso pensando en, ¿qué? No, ¿qué estabas pensando? No, una bobada. No, sí, no, no interesa. ¿Cómo decir que un pensamiento de nosotros en Cristo no interesa? Por Dios, nos pasaríamos la eternidad gozando las maravillas de esta vida y de la otra, contemplando lo que nuestro Señor Jesucristo pensaba de niño, de adolescente, lo que pensaba, por ejemplo, viendo el templo a lo lejos, que se imaginaba nuestro Señor a partir de esa ciencia infusa, con ese conocimiento adquirido, cuando veía los colores del templo, cuando veía el dorado de los candelabros, cuando escuchaba la música del cuerno que tocaban en el templo, todo eso, la imaginación de nuestro Cristo volaba, pero volaba en función de qué? Del vuelo más maravilloso, más profundo y más rico y delicioso que pueda ser la mente de la humanidad. Hasta allá llegaba, se elevaba en imaginaciones espectaculares. Ahora, cuando nosotros Jesucristo se imaginaba una silla, era la silla perfecta. ¿Habrá en algún rincón del mundo una silla hecha por nuestro Señor en la carpintería de San José? Téngalo por seguro que es la silla más fina, más bella, invaluable. La silla, ni siquiera un ángel sería capaz de hacer una silla de esa, no, rompe los esquemas, porque es fruto de esa unión de la naturaleza humana con la divina. De ahí que salían maravillas de nuestro Señor cuando hablaba, cuando miraba, cuando pensaba, que estamos hablando de pensar. Ahora bien, esta ciencia adquirida en nuestro Señor Jesucristo no fue total y exhaustiva desde el primer momento. Claro, si fuera total y exhaustiva desde el primer momento, no fuera adquirida, porque no había manera de adquirir nada, si ya todo lo tenía, ¿para qué adquirir? Sino que fue creciendo y progresando con el tiempo, lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Y se comprende que tiene que ser así por la naturaleza misma del entendimiento agente. Va tomando cosas, que va abstrayendo, eso es abstraer. Abstraer es ese ejercicio de que yo veo una silla, después veo otra silla, después veo otra silla. Cuando yo ya sé qué es silla, aquí está en abstracto la silla, pero no está ni negra, ni café, ni amarilla. No, es la silla la que está aquí. Pero de tal manera esto es un punto de referencia abstracto, no tiene accidente, o sea, no tiene forma, no tiene color, no tiene sabor. De tal manera es tan abstracto que cuando yo veo una silla, como que me sonara una alarma aquí. Uy, silla, silla, porque eso que yo estoy viendo con los sentidos, estoy captando con los sentidos, se identifica con lo que yo tengo acá abstracto. Por más que esta silla sea morada, grande, pequeña, en madera o en plástico, ¿entienden?
Cristo tuvo en cada momento de su existencia terrena toda la ciencia adquirida que le correspondía a su edad y desarrollo. Lo más perfecto que un hombre se puede desarrollar en la vida humana se desarrolló en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no impide que su ciencia adquirida al fin de su vida fuera mucho mayor que la que tenía a los 10 años de edad. Y es muy lógico y natural. Claro, no iba a tener la ciencia, pero miren que ya la ciencia que él tenía a los 12 años, cuando se pierde en el templo y lo están interrogando los doctores de la ley, y nuestro Señor lo está interrogando y está increpando también, porque ellos sabían que ya el Verbo encarnado estaba, que el Mesías estaba ahí, ellos ya sabían, porque ellos cuando nació nuestro Señor, cuando los reyes magos llegaron donde Herodes, ellos fueron los que le dijeron a Herodes que sí, sí, Señor, el Mesías ya nació. Ese que se va a llamar Hijo de Dios ya nació y está ahí. Por eso es que la matanza de los inocentes. Ellos ya sabían. Nuestro solo está increpando. Pero es que porque a los 12 años él tenía tal plenitud de conocimiento, ciencia adquirida. Todo lo que podía tener a los 12 años lo tenía él. Además de eso, súmele ciencia divina, ciencia infusa y visión beatífica. Em, Cristo conoció por su ciencia adquirida todo cuanto el hombre puede llegar a conocer por la acción del entendimiento agente. Lo que yo les decía ahora, todo lo que un hombre, cualquier hombre, imagínense desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que va a vivir antes del juicio final, todos esos hombres pudieron haber conocido muchísimo, ninguno alcanza a conocer lo que nuestro Señor Jesucristo conoció con su ciencia adquirida. Santo Tomás va a decir lo siguiente. No puede admitirse, no puede. Ah, que Jesús se equivocó, que Jesús lo dudó, ay, es que yo lo que quise decir fue otra cosa. Imagínense, Señor Jesucristo diciéndole eso a los apóstoles. Absurdo. Ay, yo no les quería decir, ay, la verdad, no saben que no, más bien, no, lo mejor es hacer esto y no lo que les ha dicho. No, es que la verdad, uy, qué pena, es que se me olvidó. Mm, La razón es porque no puede admitirse que en algún hombre, miembro de Cristo en acto o en potencia, miembro del cuerpo de Cristo, supere a su divina cabeza en alguna perfección de la que ésta careciera. No existe. Luego, no hay ningún conocimiento que el hombre pueda alcanzar, esto es muy importante, luego no hay ningún conocimiento que el hombre pueda alcanzar con las fuerzas del entendimiento natural que no fuera conocido perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. No solo con su ciencia divina, beatífica e infusa, sino incluso con su ciencia natural o adquirida. Ah, no, es que como era Dios, no. Digamos, dejemos guardadita la ciencia infusa, la visión beatífica y la ciencia divina. Ningún hombre, solo con la ciencia infusa que nuestro Señor Jesucristo conoció todas las cosas, puede conocer más que él. Ninguno. No existe. No existe. Eh, Esto es muy interesante. Solo esta notica aquí. El conocimiento de las cosas no se adquiere únicamente por la experiencia de las mismas, sino también mediante la experiencia de otras. Por eso es que San José, por eso es que Nuestra Señora podían enseñarle a nuestro Señor Jesucristo, porque era una manera de la ciencia adquirida a conocer indirectamente. Porque ya lo conocía San José, porque ya lo conocía Nuestra Señora. Cuando San José o Nuestra Señora le hablaban al niño Jesús y le enseñaban algo, él aprendía con su ciencia adquirida a partir de la experiencia de otros. ¿Cuáles otros? San José y la Santísima Virgen María. Bueno, termino con estos tres puntitos acá, para que no queden muchos datos en la cabeza. Y es un tema muy bonito, porque vemos a nuestro Señor más cercano como hombre, pero sabemos que no era un hombre simplemente. Hombre, Dios. Muy importante. O Dios hecho hombre. Cristo no tuvo maestro alguno, su ciencia adquirida la alcanzó por sí mismo, no por enseñanza ajena. No era conveniente que el maestro de la humanidad fuera a la vez discípulo de un maestro humano. ¿Está bien? Entonces, voy a poner un ejemplo. Ah, pero profesor Camilo, usted nos dijo que él aprendía por medio de la Santísima Virgen y de San José. Claro, pero cuando San José y la Santísima Virgen le enseñaban, él entendía más de lo que había entendido San José y la Santísima Virgen, porque la ciencia adquirida de él tenía una profundidad mayor, pero aprendía por terceros.
¿entiende? Como, normalmente a mí yo creo que en varios países existe ese juego del teléfono roto. Cuando uno jugaba de niño el teléfono roto, cuando el último decía lo que el anterior le había comunicado, no tenía nada que ver con lo que el primero había dicho, porque era una fila, ¿no? Uno detrás de otro. Y el primero, al primero le decían una frase o alguna cosa, alguna palabra. No, una frase normalmente, no eran palabras, era una frase. Y la frase a medida que iba pasando de uno a otro, de uno a otro, y se decía al oído, y el otro la pasaba, y la pasaba, y la pasaba. Cuando llegaba al último, eso había terminado en un desastre. Cada uno aprendía del anterior, pero deformaba al pasar la información, y deformaba, y deformaba, y deformaba, de tal manera que al último no le llegaba casi nada de conocimiento de lo que en realidad había sido el mensaje inicial. Con nuestro Señor Cristo pasaba lo contrario, porque la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo adquirida, la ciencia adquirida de nuestro Señor Jesucristo, obviamente superior a la de Santísima Virgen y a la de San José. Entonces, cuando San José y la Santísima Virgen le enseñaban algo, él entendía más de lo que ellos mismos habían entendido. ¿Está bien? Con su ciencia natural o adquirida, Cristo no conoció absolutamente todas las cosas cognoscibles, sino únicamente las que son cognoscibles solo por la luz del entendimiento agente del hombre, como hemos dicho en la conclusión. Quiere decir que todo lo que podía conocer la naturaleza humana, él lo conoció. Pero, por ejemplo, él, miren esto, con su naturaleza humana, o sea, con su conocimiento adquirido, no podía entender algo infinito, por más que fuera Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia adquirida no tiene esa posibilidad. Entonces, todo lo que su naturaleza humana podía conocer, él lo conoció y lo conoció de la manera más perfecta, como ninguna otra criatura lo hubiera conocido. Em, no conoció, pues, no conoció, pues, por ella ni las sustancias separadas, las almas del purgatorio, verbo y gracia, ni los singulares pasados o futuros. Claro, con la ciencia adquirida conocía lo que cualquier hombre puede conocer, pero de una manera más perfecta. Eso que con su ciencia adquirida él conociera cosas más allá de lo visible, no. Eso ya lo conocía con otra ciencia, pero no con la ciencia adquirida. ¿Está bien? Aquí está, por ejemplo, todo ese resto de cosas, pasado, futuro, almas de purgatorio, ángeles, etcétera, lo conoció más bien con la ciencia infusa. Que recuerdan que la ciencia infusa está relacionada con la creación, pero no con la vida íntima de Dios. En relación a la vida íntima de Dios, hablamos más bien de ciencia divina y de visión beatífica. Cristo no aprendió nada de los ángeles. El cuerpo de Cristo estuvo sujeto a las influencias de los agentes naturales, claro, frío, calor, pero asumió un cuerpo pasible. Claro, si no hubiera asumido un cuerpo pasible, mortal, no hubiera podido morir en la cruz. Hubiera sido una mentira. Él se hizo el muerto, pero como es Dios, no. Quiso morir. Entonces, a pesar de no tener pecado original, él quiso morir en la cruz. Por eso sentía frío, por eso sentía calor, por eso sintió cansancio, se agotó, porque asumió un cuerpo pasible para padecer y para morir. Pero su alma humana no estuvo sujeta a la influencia de los ángeles, pues fue perfectísima en ciencia y gracia. Ya, vamos a quedar por aquí porque esto si no nos llenamos de muchos datos. Aquí podemos seguir todavía, porque hay muchos elementos bonitos al respecto de esa, como que de esa filigrana de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejar marcado por acá. Por ejemplo, aquí esto, porque lloran los niños. ¿El niño Jesús lloró? ¿Lloró o no lloró el niño Jesús? Tarea. Oh Virgen, terminamos con esta oración tan bonita, mira. Oh Virgen dichosísima, oh feliz San José, que contemplasteis este tiernísimo misterio, que escuchasteis esta palabra primera, la primera palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo, porque su cuerpo se fue manifestando poco a poco. Nada de que el niño empezaba a hablar ya en los brazos de la Virgen apenas nació. Eso quedaba absurdo, quedaba hasta medio grotesco de alguna manera, ¿no? Bebecito ahí ya hablando y ya predicando. Niño, y a medida que el cuerpecito se fue
fortificando naturalmente, con la mayor perfección, pero naturalmente se fue manifestando. Y la voz del niño Jesús fue la voz más perfecta, en el momento más perfecto que la naturaleza humana podía permitirlo. Si tiene que ser a los 5 meses, porque a los 5 meses es perfecto de acuerdo a la naturaleza humana, el niño Dios habló a los 5 meses. Ah, no, es que este niño es más calladito y habló al año y medio. Ah, es que este es más aceleradito y habló. No, a la edad perfecta, a los meses perfectos en los que tiene que hablar, habló. En los meses perfectos en los que tiene que caminar, caminó. Dormía con todo. Perfección, equilibrio total. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana en Jesucristo, que asume la naturaleza divina, es perfecta, pero pasible de dolor. Por lo tanto, pudo morir. Pudo sentir calor, frío, cansancio, hambre, etc. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Listo. ¿Alguna pregunta?